Reporte 100. Rubén Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos, buen día a todos quienes nos escuchen. Pues en esta ocasión mi comentario sobre esta encuesta sobre municipios y la evaluación del presidente de los municipios que el pasado 16 de octubre dio a conocer Consulta Mitofsky, donde el presidente de la República en la Ciudad de México está reprobado, tiene un 48% de aceptación y contra el 59-60% a nivel nacional de aprobación, una diferencia de 12 puntos. Hay 6 delegaciones donde el presidente de las 16 que tiene la Ciudad de México anda en niveles de 30, en otras 6 en niveles de 40 y solo en 4 en niveles de 50, pero en ninguna logra 60, lo más es 57 puntos en Milpa Alta, una alcaldía de composición básicamente campesina dentro incluso de la Ciudad de México. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué en la Ciudad de México está reprobado? En la Ciudad de México, donde se creó él como personaje, donde fue gobernante, donde todos los días hace este discurso mañanero en lógica de campaña permanente que no tiene ningún rasgo de conferencia de prensa, y me parece que son 5 elementos que pudieran abonar o tratar de explicar el por qué. Uno, que pareciera ser que los habitantes de la Ciudad de México tienen mayor información, hay muchos medios, es un tema, hay mucha discusión política, uno se sube a cualquier taxi e inmediatamente te empiezan a preguntar y tu opinión de las cosas sobre la situación política del país. Parece ser que la Ciudad de México puede tener una sociedad también más crítica. Aquí se reúnen pues una parte importante de los intelectuales del país, de la gente de cultura, etcétera, que pues votaron por López Obrador y ahora lo rechazan de manera frontal. También la sociedad de México, la sociedad de la Ciudad de México es más crítica de los medios en general. También hay pues mucha decepción del resultado de la gestión del presidente, del movimiento feminista, del movimiento ecologista, de los científicos, de los hombres y las mujeres de la cultura, etcétera. Y también pienso que en la Ciudad de México se rechaza la polarización. Es una sociedad progresista que admite como la diversidad de pensamiento y molesta estas maneras del presidente. Esas son a mi juicio las razones que explican esta diferencia, y hay una de corte estructural muy importante, que es que en la Ciudad de México básicamente es una ciudad de clases medias, con bajos niveles de pobreza y pobreza extrema en comparación con otras regiones del país, cosa que es semejante con grandes y medianas ciudades como Monterrey, como Guadalajara, que también rechazan al presidente, como el presidente también está reprobado. Y habría pues que, es muy evidente, en la última elección la Morena perdió 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México, y si ese día, dicen las encuestas, hubiera habido elección por el jefe de gobierno, hubiera ganado la oposición. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. En el caso particular de la Ciudad de México y las alcaldías, crece el descontento y crece la reprobación del presidente, y las encuestas dicen que la oposición ganaría la capital en 24. Este fenómeno que se está dando en las grandes ciudades mexicanas, entre ellas la Ciudad de México, pero también Monterrey y también Guadalajara, permeará en otras ciudades, en ciudades pequeñas, medianas, en la profundidad del territorio o no, y nos iremos pues profundizando las diferencias en las zonas urbanas metropolitanas de clases medias, y el presidente seguirá conservando un mayor nivel de aceptación en aquellos lugares donde la dádiva, estos programas sociales de gobierno que se le dicen a la ciudadanía, que se los manda a regalar el presidente, ahí seguirá teniendo aceptación. Iremos viendo como otras muchas cosas que irán cambiando en los próximos meses en el país, Juan Carlos. Sí, ya hay figuras de la oposición que pudieran ser ubicadas como posibles candidatos o candidatas a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pues yo pienso que una
potentísima, Xóchitl Gálvez, con una trayectoria extraordinaria, con una enorme capacidad. Yo pienso que podría ser una hoy senadora extraordinaria, jefa de gobierno, pero también Karina López, senadora del PAN, también se ha propuesto como candidata. Yo pienso que prácticamente cualquiera que sea el candidato de la oposición en la Ciudad de México habrá de ganar de acuerdo a cómo están los números, pero tiene extraordinarios candidatos como estas mujeres que acabo de mencionar. Sí, y del lado del oficialismo no veo a nadie, y todos los que veo los veo muy mal. Sí. Pero no los veo, no hay nadie, pienso yo, que pueda. Hay nombres, pues ya sabemos de los grupos que anteriores eran del PRI, que después fueron de Morena, del PRD y ahora son de Morena, pues que hay gente nefasta y terrible como Noroña y cosas de ese tamaño, que son lo que la Morena tiene en la Ciudad de México. Muy bien, Rubén Aguilar, muchas gracias por el comentario. ¿Dónde te leemos este lunes? Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Pues en el Imparcial y en Animal Político, y ese mismo artículo en una veintena de periódicos del país, también en Desde la Fe, y también en Etcétera, el día de hoy, Juan Carlos. Gracias, Rubén. A ti, un buen día que nos escuchas. Igualmente. Reporte 100.